Entonces, vamos a empezar de lo más frecuente, ¿no? Que sucede en el mundo. Es más, son las primeras causantes de la muerte. Por no decir, la aterosclerosis sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, la isquemia miocardio. Lo que más mata primero es la isquemia y segundo la neoplasia. Luego tenemos la estenosis. Se estenosa la arteria, básicamente más me interesa a mí la arteria, más que la vena. Puede haber trombosis, se forma en la pared los trombos, en la íntima sobre todo, porque revisamos la íntima. La embolia, parte de ese trombo se desprende y se forma el émbolo. Y ese émbolo viaja y se incrusta en un diámetro del menor y lo obstruye completamente. Y produce isquemia. Si no le da tratamiento oportuno, necrosis, infarto. La disección aórtica, la tercera causa de muerte en el mundo, la disección. Los aneurismas, que son muy peligrosos, ¿no? Siempre hay que estar, ¿qué le digo? Los aneurismas pues son los más traicioneros, digamos, porque la muerte es casi instantánea cuando se rompe un aneurisma. Y por último, las malformaciones arteriovenosas. Entonces la arteriosclerosis, ¿no? Ya nos familiarizamos con la ecografía bidimensional en escala y grises. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, el lumen, miren, el lumen se acuerdan que era necoide, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de necoide? Y miren ahora, ¿no? Una placa telomatosa. Y la placa telomatosa está, como ven ustedes, adherida a la íntima. Ahora ya no se visualiza la íntima, ¿no? Está completamente irregular, no solamente la íntima, sino también la adventicia. Es más, la media, disculpen, la adventicia también está bien irregular. Es bien difícil desprender la teloma, ustedes se dan cuenta. Pero muchas veces con el intervencionismo podemos, en las últimas diapositivas, ver cómo este ateroma con el intervencionismo lo podemos retirar, ¿no? Porque no solamente me está obstruyendo, miren, casi más del 50% de la luz, del humo. Entonces, ustedes colocan acá, por ejemplo, la carótida, ¿no? Colocan su estetoscopio, ¿qué van a escuchar primero? Un soplo carotídeo. El soplo carotídeo. Ustedes saben, esta ateroma en carótida es la primera causa de enfermedad arteriosclerótica a nivel cerebral, porque se desprenden acá los émbolos, se desprenden y viajan, ¿no? donde cae, obstruye. Entonces, no olvidarse, la placa ateromatosa, que es heterogénea, tiene diferentes ecos, miren, tiene calcificación. Entonces no se olviden que las calcificaciones por ecografía lo vamos a visualizar hiperecogénico. Siempre lo más duro, más ecogénico. Y también hay zonas anecogénicas, ¿no? Entonces, el calcio coronario, por eso que también la tomografía me puede valorar el score de calcio coronario, midiendo las unidades AGA. Pregunta de examen el año pasado de resultado médico. Las famosas unidades AGA. En otras palabras, estas técnicas también son preventivas, porque no necesariamente si yo veo acá y observo que el calcio coronario que está más de 100, 200, 300 unidades AGA, y obvio que este paciente tengo que controlarles y hacerles pruebas complementarias, porque va a llegar un momento, se obstruye más en la isquemia, o también acá me producen alteraciones a nivel cerebral, o también me produce el émbolos. Y los émbolos, ya les dije, me producen embolias. La estenosis, miren, la estenosis también es una cosa importante dentro de la estenosis, pero antes esto van a ver ustedes, por ejemplo, la coartación de la aorta que me produce la estenosis. Entonces, la coartación de la aorta, que ya les dije que es generalmente patología congénita, también pero puede ser adquirida, ¿no? Ustedes toman las presiones en ambos brazos para ver que hay una diferencia, entonces por ahí puede ser una coartación de la aorta. Pero en una radiografía todavía que sigue siendo muy útil, vamos a ver el famoso signo del 3, ¿no? Miren la coartación. ¿Qué significa la coartación? Que hay una parte del cuello que ustedes están viendo acá, si estenosado, una estenosis, ¿no? Lo que normalmente es un volumen grande, se estenosado. Y esa es la razón por qué me da el famoso signo del 3. ¿A alguien se le ocurrió el signo del 3? ¿No? Y también
por el aumento de la presión por la estenosis, por eso que les hablaba que el doble pulsado me puede ver el índice de la resistencia, la misma presión de los vasos que se van generando, ¿no?, me produce estas erosiones, más que erosiones, porque hemos visto que la erosión es un signo de, ¿qué es la erosión? ¿Un signo? La artritis inflamatoria, en caso de la artritis reumatoide. Pero todavía algunos libros, de repente ustedes leen algún libro, ¿no? Pero básicamente, como ven ustedes, se ven imágenes osteolíticas. Y esto es producido por la presión que está a este nivel. Entonces, como unas muestras, ustedes se dan cuenta, ¿no?, a nivel costal. Acá es mucho más evidente. Y lo van a ver por qué. Porque se van formando colaterales. ¿Por qué se forman colaterales? Por la estenosis. Acá, por ejemplo, van a ver ustedes, miren la apartación, que el gol estándar, pregunta de examen, el examen que se le va a tomar ahora, es la tomografía, ¿no? Entonces, miren cómo va viendo cómo se produce el estenosis. Miren la tomografía. ¿Qué corte es este? Corte sagital. Entonces, en el corte sagital, la aorta, en primer lugar, como primer signo, está con contraste, está sin contraste. Con contraste, porque los vasos se ven hiperdensos. Si ustedes se dan cuenta, acá está, miren ¿cómo se llama esta chica? La carótida. Y esta de acá, la subclara. Entonces ustedes se dan cuenta, miren cómo la aorta ascendente, acá está el calladito, el callado de la aorta está dilatado. Miren, la aorta ascendente dilatada. Y acá está justamente la coartación, la estenosis. Y producto de esta estenosis, por eso que la arteria se dilata. Entonces, a partir de esta estenosis, se van formando colaterales. ¿A dónde se dirigen estas colaterales? A los espacios intercostales. Y esa presión me produce la erosión, entre comillas, la erosión, sigamos con la misma terminología básica, lo vamos a ver en patología articular. Acá están las colaterales. Entonces, la estenosis, y se van formando los colaterales en los espacios intercostales. Y eso es la que me produce, pues, las imágenes. Entonces, miren como en este caso, ¿este será una tomografía? ¿Este es una resonancia? Una resonancia. Entonces, yo termino con la resonancia magnética. Ahora, ¿qué sustancia de contraste utiliza una resonancia? Utilizo el gadolinio. El gadolinio es menos tóxico que el yodo, por eso no se olviden, me había olvidado. En estos pacientes, miren una cosa importante, en estos pacientes, cuando tienen insuficiencia renal, no le puedo hacer esta prueba de la angiotomografía, porque lo puedo producir o complicar más, le puedo llevar inclusive a hemodiálisis, le produzco una insuficiencia renal aguda. Nunca utilicen, por eso que aunque bueno, ahora en todos los hospitales pides, y si es con contraste, automáticamente también sale en el ticket el examen para la creatina. Porque la chica que da citas o el chico que da citas, pues sabe lo que sea tenga tiempo ahí en el servicio, ¿no? Se le ocurre, se ha hecho su creatinina, pero eso es automático. Si en el orden dice con contraste, automáticamente sale. ¿Por qué? Porque ya ha pasado, yo me acuerdo todavía de estudiante, ¿no? Así que no sabe, iba a hemodiálisis. A diferencia que el gadolinio es casi inerte, digamos. O sea, no te produce daño renal. Por eso que muchas veces, si el paciente da insuficiencia renal o es muy alérgico porque también al yodo, porque hay pacientes que son alérgicos al yodo y puede producirle en el procedimiento un paro cardíaco por anafilaxia, es mejor prevenir, ¿no? Y suspender el examen. Ya nos ha pasado también eso, ¿no? Por eso que en el mismo servicio nos ayuda una enfermera con el coche par, con medicamentos que nos pueden ayudar para hacer la diagnosticación. Entonces, esta es una resonancia. ¿En resonancia en qué ponderada, en qué secuencia está? ¿Cómo que T2? Este es un T1, porque en T1 no subía, utilizamos el COM. ¿Por qué no es T2? Porque el T2 también se ve hiper intenso. ¿Cómo podría haber el contraste? Por eso tiene que ser en T1.
tiene que ser ente 1 también, puedo también suprimir la grasa, un esquí. Entonces miren, por ejemplo, con la ecografía, antes de hacer con la tomo, la rezo, yo puedo hacer también con una ecografía. Una ecografía bidimensional en escala grises. Miren acá la aorta, su lumen anecoico, y miren la arteria mesentérica superior, ¿no? La arteria mesentérica superior es una rama muy importante por la relación que tiene de aerosol, ¿no? Miren, está dilatada. ¿Por qué? Porque acá está estenosada. ¿Qué ha sido la estenosis? Una placa ateromatosa, por eso se ve hiperecoico. Y la placa ateromatosa es la que me está produciendo la estenosis, ¿no? Acá se ve, miren, me voy a poner acá en el puntero, miren ahí está. ¿Ven o no? Y miren cómo se ve miren acá, bien estrecho. Y eso me ha producido que se estenose la arteria mesentérica superior. La aorta sigue normal, no pasa nada. Entonces, acá el problema es entonces, si yo le coloco acá, se llama ROI. El ROI significa una región de interés. Coloco ROI y observen el espectro Doppler. ¿No? Qué bonito el espectro Doppler. Miren, ¿se acuerdan que tenía su pico sistólico hasta cierta altura, hasta cierta velocidad? La fase diastólica está de Capí. ¿Por qué? Porque me está produciendo acá una obstrucción y la disminución. Miren la presión. El índice de resistencia acá, miren la velocidad. Miren cuando ustedes colocan, ¿han visto han regado ustedes alguna vez con manguera? Sí. Ponen el dedo y aumenta, ¿no? La velocidad. La presión, mejor dicho. Por eso que estas se llaman las espigas hiperagudas. Aumenta la velocidad, miren. En 3.9, o sea, tras 397 centímetros por segundo. Miren la velocidad. Entonces acá, justamente este nivel. Entonces la ecografía, el Doppler pulsado, ya me da otra información, ¿no? La área de este modo. ¿Dónde? En la arteria mesentérica. La trombosis arterial. Miren qué importante la trombosis arterial. ¿Qué técnica de imagen se esta acá? ¿Ah? Esa es una arteria oral. Porque miren acá, les he puesto adrede sin sustracción digital. Miren cómo se ven acá los cóndilos, ¿no? El cóndilo medial, el cóndilo interno del fémur. Acá, si ustedes se dan cuenta, miren, se ve la tibia. Sí. Pero acá lo he sustraído completa. Acá hay una sustracción completa. Entonces, miren dónde se ha producido la trombosis de la arteria femoral. Miren acá. Entonces acá hay un stop, hay una ausencia de flujo. Normalmente esto debería verse con contraste. Miren la gran cantidad de colaterales. Se van formando colaterales. ¿Se dan cuenta? Que es una trombosis completa, total, ¿no? Las colaterales, la estenosis y la trombosis completamente. Mira, no solamente se ha producido la trombosis, sino también una se va recanalizando por la presión, ¿no? Miren cómo se va recanalizando. Cuando ustedes han jugado en la playa, ¿no? Se han hecho la presión de las olas hace que se amplíe y de repente ustedes hicieron un surco ahí. Entonces, la recanalización, ¿qué tengo que hacer acá yo? Más adelante lo vamos a ver, creo que sigue la siguiente imagen. Colocar un esteno. Entonces acá también, por ejemplo, miren una trombosis, estenosis a nivel de la arteria. ¿Qué arteria se llama acá? La aorta. Miren la aorta cómo está dilatada. Y las ilíacas comunes, como ustedes acá, ¿no? Definitivamente también han producido estenosis. O sea, la arteria ilíaca común izquierda, la derecha. Por acá se divide, acá las arterias, las ilíacas internas, por acá las externas. Esta es la interna, las externas. Entonces miren cómo puedo hacer yo. ¿Qué técnica de imagen es esta? Este es un angioreso, un angioreso. Este no es arterio, es un angioreso. Y una de mis patologías favoritas, porque sin más diagnosticar mi vida, cuando trabajaba yo en el seguro, era embolismo pulmonar. Que toda la vida vienen preguntas en los exámenes, desde el resultado médico. ¿Por qué? Porque después de la isquemia coronaria
la causa que produce más muertes, el embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar, no se olvide. Entonces, generado en las mismas arterias de repente a nivel, como en este caso, por ejemplo, miren, ¿qué arteria es esta de acá? La arteria pulmonar derecha. Y esa de acá, esta es la lobar inferior. Y miren cómo está el trombo completamente obstruyendo. Entonces este signo se llama el defecto de drenado o defecto de regresión también se llama. Porque todo esto debería ser hiperdenso. Pero miren, no solamente la arteria lobar inferior, sino también miren, es parte de las cementarias. Miren cómo esto debería verse todo hiperdenso. Todo hiperdenso. Sin embargo, ¿no? Se ha producido ahí a ese nivel una trombosis. Trombo. Igualmente acá también en este corte coronal, no solamente, como ya les dije, que puede ser la arteria pulmonar. Cuando es la arteria pulmonar, pues, definitivamente es una de las más peligrosas. Porque acá es bien difícil que trombolice. Ustedes cuando hagan el diagnóstico de embolismo pulmonar, utilicen los famosos criterios de Wells, ¿no? Utilizan los criterios de Wells, que es una evaluación preclínica. Que por ejemplo, Wells, W-E-L-L-S, los criterios de Wells, que es una evaluación preclínica. Para ese paciente tiene alta probabilidad de hacer embolismo pulmonar. Entonces se le da puntaje. Por ejemplo, taquicardia, dolor torácico, taquimia, el antecedente de haber tenido trombosis venosa profunda, ¿no? Hacer viajes, los que hacen viajes, por ejemplo, se van a Europa, con bastante cuidado, porque el hecho de estar mucho tiempo sentado también me produce ectasis, como eso me produce trombosis que viaja. Por eso que eso, por ejemplo, te da más puntaje. Entonces, cuando el puntaje de los criterios de Wells es más de 4, vas sumando tu pacientes oncológicos, por eso no te dado mucho en las plásticas, porque los pacientes oncológicos hacen con mayor frecuencia embolismo. Entonces, por ejemplo, mi puntaje me sale 5, entonces digo, tiene alta probabilidad de ser embolismo pulmonar. Entonces, inmediatamente yo le hago la prueba del angiotomografía, que es el gold standard. Antes era la prueba de la perfusión-ventilación, de la gamografía de perfusión-ventilación. Pero ahora es la angio, salvo que el paciente sea. ¿Cuál sería la contraindicación? Tenga insuficiencia renal. Y segunda, que sea gestante. Tampoco una gestante puede utilizar sustancia de contraste por el efecto, por el más que por la mamá, por el efecto, el bebé. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá en este corte coronal también debería verse todo hiperdenso los vasos. Pero si ustedes se dan cuenta, se ven algunas áreas, como ustedes acá, ya no de la pulmonar principal o hacia los derecha o izquierda, sino también puedo ver las segmentales. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando hicimos pulmón, el pulmón izquierdo, el derecho se divide en 10 segmentos y el izquierdo en 8, en total son 18 segmentos. El pulmón derecho tiene 3 segmentos, el lóbulo superior, el lóbulo medio tiene 2 segmentos y el lóbulo inferior tiene 5 segmentos. Y en el otro lado tiene 8. La língula tiene 2 segmentos. Que la língula se comporta como el lóbulo medio. ¿De acuerdo? La cisura menor, la cisura mayor divide los lóbulos en el pulmón derecho. Entonces, siempre no se olviden que cada segmento esté regado por su bronquio, por la parte de ventilación, y su vaso, en este caso la arteria, para perfusión. Por eso que la prueba se llama la gamografía ventilación-perfusión. El bronquio va a ventilar la arteria para la perfusión. Entonces acá lo que sucede, que en un embolismo pulmonar lo que está comprometido es la parte de la perfusión, la ventilación no está comprometida. Por eso que el paciente todavía tiene algún tiempo para salvarle la vida en el embolismo pulmonar. No es como el corazón, ¿no? Que solamente tiene irrigado por la arteria, se produce la trombosis, caballero, isquemia. Acá no, en el embolismo ustedes todavía tienen algún tiempo para poder al paciente tratar. Esa es la cuestión, tiene que ventilar. Ventilación, pero es una cosa muy importante.
El aneurisma, una de mis favoritas, miren el aneurisma, cómo yo lo puedo diagnosticar con la tomografía computada, ¿no? Hago un contraste. Acá miren cómo tiene el realce de la sustancia de contraste, ¿no? El asterisco del aneurisma. Pero igual estándar, ¿cómo se llama la técnica de acá? La angiografía. La angiografía. Con sustracción líquida. Acá es sustraído. Miren cómo yo puedo sustraer acá. El parénquima cerebral, ¿no? Los tejidos óseos, ¿no? Y solamente me quedo con la parte. Siempre nos olviden en la angiografía, ¿no? El contraste me da este color negro. No es como ya hemos visto. Entonces otro típica, miren, esto ya lo vemos ya, por eso que todavía no he visto ya, aparte que siempre estoy cambiando la guía, ya no he visto, les juro, ese tipo de neurisma. Miren, tremenda neurisma de la aorta. Antes pues era difícil los accesos a salud, el paciente, ahora pues sí se ha hecho que los pacientes ya acudan sin ningún problema a los servicios de salud. Pero el aneurisma, como ustedes, es muy, ¿se acuerdan el aumento en los bordes? ¿Se acuerdan cuando lo hicimos la semana pasada? Acá, por ejemplo, el borde de la aorta está muy. Entonces, miren, la tráquea está finita porque está que lo contigo, tengo la pobre tráquea. Y si nosotros hacemos una proyección lateral o una incidencia, miren la aorta, ¿cómo va? La aorta nos miren que desciende en el mediastino posterior. Entonces, patologías de la aorta, preguntan siempre en los exámenes, ¿no? Mediastino posterior, también conocido como paravértebra, muy bien, paravértebra. Se llama compartimento, ¿ya? Compartimento prevascular, que antes era el compartimento visceral y compartimento paravértebra. Miren acá un aneurisma aórtico también, igualito. Miren el aneurisma. Esta es la aorta, observen el aorta, el contraste y todo esto que ven ustedes es el aneurisma. O sea, esto puede llegar a tanta presión y el aneurisma de la aorta pues muerte segura, ¿no? Así el paciente esté en el hospital, ¿no? Por la gran presión, el gran sangrado. Miren acá también un hematoma, se ha formado un hematoma, ¿no? Estamos a nivel del retroperitoneal acá, esta es toda la región retroperitoneal. Y miren, ¿qué técnica de imagen es esta? Un angioresonancia. Un angioresonancia. Entonces, el angioresonancia también puede ver. ¿Será angioresonancia o angiotomografía? ¿Quién me dice? Le pongo un punto más. ¿Y por qué? Es una tomografía, porque tiene los. ¿No ven acá ustedes estas son las calcificadas? Las calcificaciones jamás lo van a ver ustedes así en la angioresonancia. Entonces acá también tiene un... Miren, puedo medir, ¿se acuerdan que le dije a este nivel cuánto era las dimensiones de la aorta? 2.5. ¿Cuánto tiene? Tiene 3.61 centímetros. Entonces, ¿cuál es la definición del aneurisma? Tiene que tener más del 50% del volumen del útero. Entonces ahí tiene más del 50%. Entonces por eso que lo definimos ya como un aneurisma. ¿Qué tengo que hacer acá para no romper ese amigo? Coloco yo un S. Porque esto cualquier rato se rompe. ¿No? Es una malla, debemos hacer más adelante. Entonces miren el aneurisma fusiforme por eco, también lo puedo hacer yo el diagnóstico por ecografía. Miren el aumento, ¿se acuerdan cuánto era? Miren, normalmente 15 por acá, pero miren cuánto tiene esto acá. Tiene 50.000, 3 veces más tiene diámetro. Tremenda aneurisma, o sea, cumple el criterio más del 50%. Y esto es lo que les hablaba, ¿no? El aneurisma fusiforme. Se coloca un S, un miren, el aneurisma, tremendo aneurisma, y coloco el una malla. Y no solamente me permite, sino también me permite curar, sino también miren cómo mejora, ¿cómo se llama esta de acá? La ciliaca. La ciliaca, miren cómo mejora el flujo de la ciliaca. Entonces, definitivamente fue esas técnicas nos ayudan mucho. La disección aórtica siempre también viene en los exámenes, lo vamos a clasificar del tipo A. El tipo A, regla mnemotécnica, A ascendente, A de ascendente, y la B, como en este caso, la DC, esta es la más frecuente, la tipo B.
tipo B es la más frecuente. Entonces, en la disección aórtica, ¿quién está comprometida? Es la I, por eso que diseca la I. Y como diseca, por eso se llama disección aórtica, ¿no? Se produce un colgajo. Y ahí ingresa sangre, y la sangre se coagula, se convierte en un hematoma. Por eso me crea esta doble luz. Que todo esto que ven ustedes es el hematoma, ahí está la falsa, por eso también se llama trombosada, la luz falsa. Y esta por acá estaría solamente circulando la sangre. Este sería la luz, ¿verdad? En ese caso está con contraste. Y miren acá, este viene a ser el colgajo. ¿No? Está esta línea hipodensa, el colgajo, porque no viene que está con. En la disección aórtica tenemos que utilizar con contraste. También tenemos que utilizar contraste. Y también puedo hacer esto con la eco, no hay necesidad, sino que la tomografía con contraste me caracteriza mucho mejor. Igual me da la luz verdadera, miren el lumen anecogénico y me da la luz falsa, en ambos lados, ¿no? La luz falsa. Y la grasa que se visualiza hiperecogénica. Siempre la grasa, les he dicho, cuando en procesos inflamatorios se vuelve hiperecogénica. Las malformaciones arteriovenosas, miren, como el ejemplo que pusimos en una de las primeras clases, miren lo bizarro que se observa los vasos con las arterias, ¿no? Y después de corregir, este es un antes y este es un después. ¿Qué se coloca básicamente ahí? Sustancias esclerosantes, ¿no? Que me paran el sangrado. Y miren cómo ya me queda después del tratamiento terapéutico. Las fístulas lo valoro muy bien con el Doppler a color. Ya vimos, ¿se acuerdan que esta fístula por una arteria venosa? Miren la arteria, la vena y la fístula. O sea, ¿qué significa que hay comunicación? Hay una comunicación entre la arteria y la vena. A eso se llama una fístula. Y si ustedes se dan cuenta, en la escala de colores, ¿se acuerdan que le dije en la escala de colores? Cuando veo este tipo de imagen que ven ustedes diferentes colores, blanco, amarillo, a esto se llama el flujo de turbulencia, por el mismo, la fístula que está produciendo. Entonces se llama el flujo de turbulencia, porque debe verse rojo, o azulito, o rojo parado. Entonces es una famosa fístula. Y de lo que es la microvascularización, que lo vamos a ver después también, un poco en la parte oncológica. Por ejemplo, miren una de las neoplasias que se está posicionando en la quinta posición, que es el cáncer de tiroides en nuestro país. Porque ahora están disponibles, se le hacen los pacientes. Recién uno muy reciente se puso de voluntario para hacer una ecografía. Cáncer de tiroides, la biopsia, cirugía. Obvio que está menos de 5 milímetros. Porque cuando es más de 1 centímetro ya está la cosa de. Entonces miren, un nodo maligno, esto lo vamos a ver cuando hagamos endocrino, así que paciencia. Se ve la lesión nodular hipoecogénica, tiene microcalcificaciones, ¿no? Acá está, miren, la carótida. Y le hago yo el Doppler a color y tiene microvascularización, tiene neoangiogénesis. Cuando ustedes ven este tipo que es más periférico, y en la parte central que ustedes están viendo las calcificaciones, se llaman microcalcificaciones, ¿no? Y es más alta que ancha, ¿no? Más alta que ancha. Ustedes lo miden, es más alta que ancha. Esto que tiene criterios de malignidad. En caso de una apendicitis aguda, ya les dije, miren la apendicitis aguda, como el apéndice ha aumentado su volumen, el lumen apendicular, miren cómo ha ido disminuyendo, y ¿qué se produce? El incremento. Pues ahora, si bien es cierto, el 80% del diagnóstico de apendicitis es clínico, pero los niños, los ancianos, muchas veces es difícil. Ustedes hacen el Doppler y con estos tres criterios del aumento del volumen, ven el apendiculito, el que obstruye generalmente el lumen, que es la causante, ¿no? El incremento de la microvascularización, ¿no? Y de paso también ven la grasa. ¿Y qué más hacía? La compresión. Vemos que no se modifica, ¿no? Porque cuando en uno normal el apéndice tiene más o menos de diámetro 6 milímetros. El apéndice es más o
unos años. Lo que hemos tenido suerte de operar apéndice a 6 milímetros. Por eso que un criterio para decir que esa apendicitis aguda es mayor de 6 milímetros. Y su pared debe ser 1 milímetro. Su pared. Y si es más de 1 milímetro, tienen criterios de apendicitis aguda. Entonces, la apendicitis aguda hay que operarlo antes de las 48 horas, no se olviden. ¿Qué pasa si no se opera? Se necrosa, se perfora, se produce perito, sale peritonitis, que es más difícil de curar. Y si no se cura bien, shock, sepsis, shock, refléptico, falla mucho el baño. Y no puede ser, ya estamos en siglo XXI, que un paciente por mi época, hemos hablado bien, ¿no? Imagínense cómo vamos a permitir que se muera un paciente con apendicitis. Y por último, las patologías de la venas, que no es mucho, como vamos a ver ustedes, es mucho mayor las arterias. Entonces, no hay, por eso miren poquita, ¿no? La insuficiencia valvular, sobre todo las abuelitas, ¿no? Que han parado mucho tiempo paradas, cocinando, ahora ya no se ve mucho. La varices igual también, los que paran mucho tiempo parados, y las trombosis. Vamos a ver una de ellas. Entonces, la incompetencia valvular, observen, en una ecografía Doppler, ¿no? Generalmente no se olviden las venas pues tienen sus válvulas también, para hacer un buen retorno venoso. Pero cuando haya incompetencia valvular, ¿no? Como ven ustedes acá, ¿no? Miren cómo se ha producido el aumento del espesor de también una vena varicosa, ¿no? ¿Y qué sucede eso? El lumen disminuye cada uno de ustedes y miren cómo, ¿se acuerdan? En la vena el flujo era menor, ¿no? Aún disminuye más, por eso que yo lo puedo ver con el Doppler cuando se produce esta estenosis. No es como por ejemplo en la arteria, ¿se acuerdan que aumenta? En la vena es al contrario, la vena disminuye, ¿no? Miren, disminuye el flujo. Entonces, igual también acá, por ejemplo, miren la grasa que está alrededor, está también incrementada su ecogenicidad. La varices, no es difícil diagnosticar las varices clínicamente, pero algunas veces es un poco complicada, sobre todo las varices profundas, porque las superficiales es más fácil. Pero la característica de la varices es que van a tener, miren, la vena superficial que está dilatada, porque produce dilatación, igualmente todo el sistema profundo, y tienen comunicantes, ¿no? Comunicantes. Igual la grasa también que está alrededor, más. Y ya no vemos el comportamiento del espectro monofásico, sino es bifásico, pero bifásico invertido. Parece que tuviese su pico, pero no es un pico, sino es que se corta. ¿Por qué se corta? Porque miren como por la presencia de las comunicantes. Porque todo esto que ven ustedes, la ausencia por la comunicante, porque esto debería ser monofásico. Pero como ven ustedes que se invierte el flujo, todo lo que está acá está negativo, arriba es positivo. Entonces miren la velocidad también, este es en metros por segundo. Entonces la trombosis venosa, ¿no? Por ejemplo, miren acá, en la ecografía bidimensional en escala de grises, hay un aumento del diámetro de la vena, ¿no? El tremendo trombo, ya hemos visto que la vena, ¿cómo se ve su contenido? Anecogénico, claro, anecogénico, está acá hipoecogénico porque todo esto es un trombo. Por eso hay ecos en el mundo. Normalmente no debe haber ecos, porque es aneco, se llama aneco, aneco viene a sí, ecos. Igual la grasa que está inflamada, y observen acá, le he hecho Doppler, hay flujo en la carótida, pero en la vena no hay flujo, no hay flujo porque me está obstruyendo, por lo menos está a nivel de la yugular, ¿no? ¿Cómo lo corroboro? Lo puedo corroborar yo con una tomografía. La tomografía está con contraste, sin contraste. ¿Cómo que sí? Porque hemos quedado que se hace con contraste, si no, ¿cómo vas a poder ver la trombosis? Y el contraste se ve perfectamente acá, miren. Esta es la yugular, esta es la carótida. Esta es la que ustedes están viendo, es la glándula tiroides. Y la glándula tiroides, ¿qué tiene su composición? Generalmente, yodo. ¿Y el yodo cómo era? Hiperdenso. Por eso que yo veo hiperdensa la glándula tiroides.
de razonamiento, ¿no? Y acá, por ejemplo, miren, la yugular está indemne, intacta, pero miren acá la yugular completamente trombosada, inclusive produce desviación, miren acá de la tráquea, me está desplazando hacia el lado contrario de la tráquea. Una trombosis clásica de la yugular, eso quiere cirugía. Y por último, terminamos en uno de mis temas favoritos, porque es intervencionismo, la angiografía de sustracción digital. Entonces, ya les dije, no solamente puedo ver la arteria, puedo ver la vena, que se llama flebografía, y puedo ver también los linfáticos. Si quiero ver los linfáticos, se llama linfografía. Entonces, hay que de todas maneras pulsar un vaso, miren, con un trocar, se coloca una aguja, generalmente, si es arteria, vamos por la femoral siempre por el diámetro, las facilidades que tiene. No ha cambiado eso, un poco se ha cambiado la arteria renal a la arteria radial, pero sí. Entonces, miren acá las técnicas de intervencionismo. Pregunta esa. Son muchas más, pero estas son las más frecuentes. Puedo hacer yo una angioplastía transluminal, plastía del vaso percutáneo significa directo. Puedo colocar estenes endoluminales, conocido la endoprótesis. Puedo embolizar con sustancias terapéuticas. Puedo hacer biopsias percutáneas también igual, con la aguja, con la chiva, puede ser una de ellas. Puedo hacer trombólisis de los coágulos intraluminales y puedo hacer también una terectomía percutánea, puede ser biopsia. Entonces miren todo lo que se necesita una angioplastía, por ejemplo, transluminal percutánea. Miren acá está, miren el catéter que se va colocando y miren conforme va avanzando lo voy insuflando para dilatar. Qué bonito, ¿eh? Esta no está completamente sustraída, porque ustedes se dan cuenta. Acá, ¿qué se tiene de cerca? Este es el fémur. Y este viene a ser la arteria femoral. Entonces miren cómo yo con la angioplastía transluminal, ¿por qué se llama transluminal? Porque estoy recorriendo el lúmen. ¿Está ahí? Entonces miren el dispositivo que uno utiliza. Esta es una colocación de stent. Miren qué inteligentes fueron los que hicieron los primeros stent, ¿no? Uno de ellos fue este médico argentino, Salabor, se hizo muy famoso a nivel, se hizo su capacitación en la clínica Mayo en Estados Unidos y después se fue a Argentina, ¿no? Y hay una clínica para una de las más famosas en Sudamérica que hace todo esto. Miren, entonces miren las placas ateromatosas, van viendo, se coloca el stent y miren cómo voy sacando y miren cómo lo hago para que nuevamente vuelva el retorno, el flujo sea casi normal, digamos que tampoco no es normal. Entonces miren los stents que utilizamos, ¿no? Hay que tener bastante habilidad para hacer estas cosas. Puedo colocar también, vimos el acento prótesis, por ejemplo, está el neurisma, ¿no?, aórtico. Puede embolizar, por ejemplo, miren acá, este es un hepatocarcinoma, un tumor maligno que sangra mucho. Miren acá los puntos de sangrado, miren cómo el tumor es ampliamente vascularizado. Y después de colocar estas sustancias embolizantes que ven ustedes acá, paró el sangrado. Acá está justamente esto de acá, están viendo acá, estas cosas pequeñitas son estas acá. Entonces paró el sangrado, ¿no? Esto se llama la embolización terapéutica. Es muy frecuente, ustedes lo van a ver cuando gocen en sus hospitales. Puedo hacer biopsias percutáneas con la tomografía. Miren, este es un absceso acá paraórtico. Y miren cómo coloco la aguja guiada por qué, por tomografía. Miren la agujita que se ve y que ve, una aguja metal. Y saco, miren la forma de las agujas, tiene mucha práctica, mucha habilidad. Esto se hace todos los días en los hospitales. Entonces, y como miren cómo extraigo yo el absceso. Puedo trombolizar también, ¿no? Miren el trombo que acá me está obstruyendo y miren cómo nuevamente vuelve el retorno en este caso arterial, una trombólisis. Utilizo sustancias embolizantes. Y por último, que esto ya ha sido superado, también ya no se practica, empezó un tiempo en la década de los 60, 70, pero les he puesto adrede todavía para que vean cómo se quería buen punto para esto, es la aterectomía percutánea.
Entonces, mire, introduzco, acá está el trombo, más que trombo, disculpen, la placa ateromatosa, está obstruyendo. Coloco acá el dispositivo, miren, fijo, insurro acá, en el lumen, y avanzo la cuchilla, ¿no? Y todo lo que saqueo de la placa ateromatosa se va acá a un reservorio, miren acá. Y nuevamente después extraigo en este caso, el dispositivo. Entonces, es otra forma también. Es muy diferente, por ejemplo, en el caso del stent. En el stent lo que hago solamente es frío. Es como una malla. No es que es una malla, ¿no? Entonces, para que nuevamente vuelva el flujo. Acá no, acá es traigo la placa. ¿Cuál era el problema? Esto que tenía una alta mortalidad. Una alta mortalidad. Tenía que ser muy hábil el que hace, ¿no? Y obvio que participaban varios profesionales, no quedaba uno solo. Mucha adrenalina, como les digo, mucha adrenalina. A los que les gusta la adrenalina, ni hablar, pueden avanzar, pero a los que no les gusta, y el que no se la cree, nunca lo hace. Por eso hemos terminado justamente con esta imagen, para que vean que el intervencionismo se requiere mucho. Entonces no se me vayan, porque va a pasar. ¿Alguna pregunta?